Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en un programa con una carta que nos hicieron llegar súper fuerte, interesante e impactante. Vamos a hablar de abusos infantiles. Sabemos que Facebook es un campo minado por las palabras que no podemos decir y esperemos tener esta mesura de no decirlas y si no, pues escucharán algunos beeps por ahí. Vamos a agradecer a nuestro patrocinador oficial, Piyali. Ay, si pudieran oler esta delicia, ¿ya la oliste, Dani? Bueno, lo vas a probar, pero ya la oliste. Ay, está Deliciosa. tan delicioso. Es un té, no sé cómo se pronuncia, Baimudan tropical. Son hojas de té, literalmente, pero huele delicioso. Si quieren hacer compras en Piyali, pueden ir a Market Nocturno aquí en Aguascalientes o meterse directamente en la página de Piyali y tienen tisanas deliciosas combinadas con mezcalito, cafecito, todo para un chiqueo personal. Así que bueno, esta carta viene del extranjero, ya somos internacionales, gracias. Y hablemos de abusos infantiles. Dani, ¿algo que quieras comentar? Que estoy muy ansiosa. Creo que el Sí. tema es algo fuerte y esta vez me toca a mí leerla. No me va a tocar a mí decir tanto comentario entre corte y corte y eso me pone algo ansiosa porque no sé cómo voy a hacer la carta. No sé si me voy a aguantar de no hacer tantas Comentarios, caras y intervenciones. tantas caras también que luego me dicen como de, ay, es que haces muchas caras y yo, Ay, perdón, sorry. Muy pero pues bien, no. pues A ni ver cómo modo, ni nos va modo. con... Y recuerden que estamos ahorita en vivo en TikTok. Denos corazones, mándenos flores, dinerito, gracias. Ahí el chisme continúa, a veces se corta aquí en Facebook, pero en TikTok por lo general continúa. Sí, así que si nos están viendo ahorita, bueno, pues es en vivo, van haciendo preguntas y comenzamos. Muy bien. Bueno, cabe mencionar que en el título que viene fuerte es cuando mamá, como el libro, ¿no? Cuando mamá lastima. Cuando mamá en vez de proteger, lastima. Amigos, spoiler, ella leyó la carta, yo no. Sorry. Yo sí la voy a leer con Por ustedes. eso le tocó leerla, por eso. Ay, no. Así Sí, que, la ansiedad así. muy bien. Muy bien. Hay mucho que escribir y contar. Me disculpo por mi mala ortografía y si no me sé explicar bien. Empezaré por contar la vida de una niña de aproximadamente 6 años, que en lugar de vivir y ver cosas de su edad, le tocó la otra cara de la moneda. Esta niña, o sea, yo, supe lo que era el abuso físicos y psicológicos, incluso desde muy temprana edad. Uf, ok. Normalmente cuando viene algún tipo de abuso, vienen varios. O sea, si viene algún tipo de abuso físico, siempre va de Va a ser por medio un psicológico. psicológico o algún otro tipo de abuso. Sí. Ok, continuamos. Sabía lo que era la infidelidad, mentir, fingir, entre muchas otras cosas. Sabía lo que era ver a tu madre tener relaciones con su padrastro, o sea, él o la pareja de mi abuela, a mi lado, mientras como si fuera eso un horror no suficiente, este hombre me tocaba. Cuando esto pasaba, yo fingía dormir, cerraba mis ojos fuerte, trataba de moverme, alejándome de ellos para que dejara de tocarme. Y creo que cerraba tan fuerte mis ojos que terminaba encerrándome en una oscura habitación donde sentía o creía que nadie me veía ni tocaba. Ok. Esta primera parte habla de que la mamá de esta pequeñita en ese momento, evidentemente no lo está escribiendo ya una persona adulta, Sí, sí. contando su historia en la infancia, donde alrededor de 6, 7 años
donde se está conformando apenas en tu cerebro esta parte de la moralidad, de lo que está bien, de lo que está mal, que ya hemos hablado en algunos otros, que se conforma a través de los primeros 8 años de vida. Imagínense, 6, 7 años. Imagino que es una casa donde luego vive mucha gente, o sea, que vives con los abuelos, que viven... El tío, el primo, el vecino, bueno. Sí. Y ella nos habla como que dormía junto con su mamá y en esta cama venía Otra el persona. padrastro de la mamá, el abuelastro de esta niña. Y no había esta prudencia, ya había una infidelidad, no había esa prudencia de intimidad. Eso es abuso, eso es corrupción de menores. Cuando estás teniendo relaciones íntimas a un lado de un menor o con un menor en la cama, despierto o no despierto. Exactamente, exacto. Y peor aún, mientras pasaba esto, este señor, este monstruo, aprovechaba y tocaba a la menor. Por eso digo que sabemos que estaban como en la misma cama y pues yo creo que esta señora no se daba cuenta. Esperen. Casi siempre cuando hay un abuso en casa, los adultos que viven en casa se dan cuenta o saben, lamentablemente. ¿O saben que pasa algo? Esta historia me recordó a otra historia que me tocó ver en Adicciones, que la dejaremos para otra historia porque pues si no esto se va a alargar mucho. Muy bien, continuando. Pero esto no era todo lo que me tocó vivir con ese hombre y otros, ya que él mientras mamá lavaba y limpiaba su casa, él hacía que yo, no sé si esta palabra la podamos decir, pero hacía que yo que lo tocara en partes reproductivas. Por eso siempre trataba de jugar afuera de la casa, pero era obvio que una niña no podía estar todo el día afuera. Imagínense a una niña queriendo salir a jugar, a ir con la primita o con la vecina o con las amigas de la cuadra y que te digan, no, tú no puedes salir, evidentemente por también peligros que pueda haber afuera, pero sin saber que el peligro estaba dentro. Estaba dentro. Ok. Esto no solo lo viví con él, lo viví repetidamente. A veces una chica vecina me cuidaba y sus hermanos me tocaban y me hacían tocarlos. Y como siempre, me escondía en mis juegos fuera de la casa. Inventaba miles de juegos con animalitos, grillos, sapos, arañas, los que fuera. Ay, no. Con tal de no estar adentro de mi casa. Me da mucho sentimiento leer su carta porque duele el pensar que ese lugar seguro que muchos tenemos no lo tenía ella. Se me hace un nudito en la garganta pensar todo lo que tuvo que vivir y pasar. Disculpen. Sí, son historias muy, muy fuertes, son historias que nos hacen sensibilizarnos ante el dolor de vivir una infancia de esta índole, de estos abusos, donde tu cueva de seguridad, donde tu cueva de protección es la que lastima, es la que hiere, es la que trauma. Literalmente era el matadero. Y sin ninguna persona, aliado que ayudara. Aquí esta pequeña niña está creciendo con una indefensión aprendida. ¿Qué es esto? Yo no me puedo defender de nadie. No merezco ser defendida por nadie. ¿Cualquiera me puede atacar? Sí. Cualquiera puede abusar en cualquier sentido, llámese una amiga, llámese física, psicológica y mente. Sí, cualquiera lo pudiera hacer. Sí. Eso es la indefensión aprendida. Y vas topándote con gente abusiva. Y vas topándote con gente que va generando lastimarte.
Y si se fijan, ella en este relato nos habla de cómo ella se perdía. Ella creaba Otro mundo, otro lugar, un otro sueño, espacio. ¿sí? Un espacio seguro para ella mientras pasaba los Horrores. horrores, estas pesadillas. Ok, continuamos. Y si eso les parece un horror, hay más. Otra vecina, una niña de mi edad, creo no recuerdo bien. Su mamá, amiga de la mía, se reunía como normalmente lo hacen las vecinas. Hablaban, chismeaban, etcétera. Pero vi y sabía que mi madre la engañaba. Solo fingía ser su amiga, porque ella se metía con su esposo. Su supuesta amiga, un día, la razón no me acuerdo, pero me dejó en casa de mi amiguita, o sea, en casa de su amante. O al menos uno de tantos. ¿Cómo la habrá pasado esta niña viendo que mamá pues iba de hombre en hombre y esto se empezó a normalizar de cierta manera? Veremos más adelante si ella nos amplía un poco el cómo ella ha vivido ahora de adulta, pero es normalizado que estés con muchas parejas, ¿saben? Y esto, aunque ahora ella lo entiende como infidelidad, pudo haber pasado por una promiscuidad en una etapa adolescente, por ejemplo. O sea, está bien, es Es normal. normal, que me bese con uno, que me bese con otro, o a los 18 años que te dejan entrar ya a estos discotecas, antros, bares, ir de pareja en pareja o de varias parejas al mismo tiempo. Bueno, retomando que se quedó en la casa de su amiguita, de el amante de su mamá, decía, mientras dormía, sentía a alguien entrar al cuarto. Y fue ahí cuando también entendí que no solo yo vivía esas cosas, al menos a mí eran otros hombres, pero a mi amiguita ella lo vivía con su padre. Eso no sé, pero me hizo sentir un poco afortunada, ya que sabía que mi padre nunca me haría nada de eso. Fue mi niña o mi niñez y el principio de repeticiones y abusos. Evidentemente, mientras ella vivía en esta infancia tormentosa, triste, desprotegida, pues no hubo una infancia. No No hubo hubo una nada. infancia sana, no hubo una infancia donde le tocara vivir el no angustiarse, el no tener una depresión, el no tener una ansiedad, el no tener ese terror nocturno de qué va a pasar en la noche. ¿Otra vez? ¿O qué va a pasar en el día? Mi mamá irá con una pareja, con otra pareja. Simplemente lo que decía, de estar ella haciendo las labores de la casa o estar lavando o haciendo otra cosa, es lo que pasaba de Eso es otro tipo de abuso. qué horror estar en la expectativa de qué va a pasar. Ujú. Ok. Anteriormente mencioné uno de los muchos amantes de mi madre. Bueno, también dije que aprendí a mentir. ¿Y lo que era la infidelidad? Bueno, ya entenderás, sabía que mi padre se iba por días a trabajar, a veces semanas, pero también sabía que había hombres que tomaban su lugar. Unos buenos dentro de mi mente, ya que al menos no hacían nada a mí, fuera de jugar como lo hacía mi papá, pero sabía que no debía de estar en la cama de mi mamá, ni en la cama con mi mamá. Pero también sabía que no podía decirle a mi papá de sus visitas. Qué feo que tuviera que Encubrir, mentir, fingir, no saber, no sé cómo. ser partícipe de esta mentira, de estos abusos y tener que callar. Cuando se es niño, hay lealtades ocultas, lealtades que tú sabes que si dices algo te puede ir peor, que tú sabes que el castigo no va a ser un regaño, va más allá. Ay, creo que también es esta parte de decir, si yo digo algo, ¿qué va a pasar?
Ujú. También puedo poner a papás en contra o se pueden pelear y adivinen quién va a ser La culpable, a quien la van a culpable. hacer sentir mal. Y aunque papás no les digan, tú eres el culpable, los niños solitos Lo saben. sienten que algo hicieron. Cuando papá y mamá se divorcian, en muchos casos, los niños dicen, es que fue mi culpa, es que yo me porto mal. O es que yo hago esto. Y es Ujú, lo que hacen creer o sentir a un niño. exacto, que son los culpables. Y más porque hay papás que sí lo refuerzan. Es que por tu culpa tu papá se fue. Es que por tu culpa tu mamá se enoja conmigo. Entonces, reforzamos esas culpas. Ok. Lupita Sánchez, saludos. Natalie, ahorita los que se están conectando en TikTok, saludos. Continuamos con esta carta. Ahorita le pusimos el tema, historia de mi infancia y los abusos que viví gracias a mi madre. Y hablábamos de este libro, tanto que lo hemos mencionado, Cuando mamá lastima, pues justo aquí es un nivel más arriba. Un nivel, no sé si el más grave o más grande. Continuando. Decía ella. No podía decirle que el doctor de mi mamá dormía en nuestra casa cuando él no estaba, que mi mamá me decía que era su ginecólogo. Sí, conocía esa palabra desde niña. También sabía que mi mamá iba muy seguido a mi colegio, a ver a mi director, y por muchas horas. También sabía que el jefe de mi papá le daba besos a mi mamá en la boca y nos llevaba a lugares cuando mi papá no estaba. Sé lo que es ver que tu mamá bese a un hombre en él, ¿por qué? Y voltea hacia mí y me decía, no hay nada más rico que besar a un hombre con barba. Y solo no entender por qué lo decía o por qué me lo decía. Solo recuerdo que cuando llegué a casa y vi a mi papá, me senté en su regazo y acaricié su cara. Mi papá no tenía barba. Para este momento tenía entre 7 y 8 años. ¿Se acuerdan que hace unos momentos hablábamos del proceso de los niños antes de los 8 años y a los 8 años esta conciencia? Imaginen esta niña teniendo la conciencia de los hombres con barba besan rico y llegar a ver a su papá sin Y que no barba, lo tenga. en automático. Entonces mi papá no besa rico, entonces mi papá no merece ese amor, esos besos. Ujú. Qué fuerte. Todo esto era involucrar a la niña y esto es muy perverso, esto es muy enfermo. Involucrar a una inocente, a una niña, es estar dándole lecciones malintencionadas, pero con toda la intención. Porque el adulto sabe que las palabras que diga van a retumbar en el niño. Aunque los adultos ignoren, los niños siempre sabrán. Continuando, pone ella en su carta, vamos, contaré los maltratos físicos. Ok, por si no fuera poco ya el impacto que tengo, amigos. Por eso les digo que siempre que hay un abuso va de la mano 2, 3 abusos más, Más. físicos, psicológicos o como estamos viendo ahorita. Uh-huh. Continuando. Era una niña, aún no entraba al kinder. Hago énfasis en esto ya que nunca he sido muy grande y era una niña, aparte de pequeña, menuda, o sea, delgadita. Ah, me perdí en un grupo de adultos. Explico esto porque quiero que entiendan que entre un grupo de adultos no me veían a mí. Ay, no. Bueno, a todo esto, es porque me mandaban a la tienda de abarrotes a comprar pan y tenía que ir y regresar en tiempo récord y sin errores. Recuerdo un día
que la tienda estaba llena de gente. Yo no llegaba al mostrador en altura y no me atendían rápido. Si me pasaba del tiempo que mi mamá creía, solo recuerdo que corrí de regreso. Todo lo que quiero pensar, ¿qué dice aquí? Calidad, aquí, en mis calidad. Quiero pensar que dice como piernitas. Ujú. Es que recuerden que es Escuálidas. internacional. Yo recuerden que En es mis otra. escuálidas Yo piernas. recuerden que es Ya ven que otra. decía que era menudita. Ella Yo menudita, flaquita. flaquita. Ujú. En la escuela las piernitas me daban. Pero al ir haciéndome, vi a mi mamá afuera de la casa esperándome en su mano con un cable de esos que tienen las televisoras o las televisiones para este caso, Hablemos de las televisiones de antes para también. encontrarlo a la corriente. Quiero pensar que decía como el cable de la tele como para conectar los Ajá, dos. sí, sí. Ella lo había cortado de un televisor viejo, doblándolo en dos. Ya sabía lo que me esperaba. Solo le pedí que me perdonara, que no era mi culpa, que había mucha gente y que no me atendían, que por favor no me pegara. Ella solo me agarró del pelo, me metió adentro y me golpeó, una y otra vez, con el cable. Ahora que lo escribo, leo y recuerdo, pienso, creo que no era la primera vez que lo hacía, porque recuerdo mi horror al verla con el cable en la mano y el saber lo que me esperaba. Pero este día, este en especial, nunca podré olvidarlo. Nos genera mucha sensibilidad al pensar como esta niña desprotegida y uno tener como la necesidad de gritarle a un adulto y de proteger a una niña. Claro que el cerebro bloquea los recuerdos dolorosos, por eso ella recordaba ese miedo con el cable, aunque tal vez no recordaba un evento o eventos anteriores. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro también nos resguarda de pensamientos dolorosos constantes. Pero no se, o sea, el cerebro los guarda, los deja así como en una cajita, mas no se van, se quedan. Y de pronto nos encontramos siendo también de adultos violentos y no sabemos por ¿Por qué, qué? si la infancia era tan bonita. Si nunca me pasó nada. Pero son recuerdos guardados y no sanados. Entonces, si tú te encuentras siendo un adulto violento con tus hijos, siendo un adulto explosivo, siendo un adulto que no se controla cuando está regañando, llamando la atención a tu adolescente, a tu hija, a tu hijo menor, ojo, es una alerta para ti. Algo está provocando a ese adulto recordando ser un niño, lastimado, herido, abandonado, rechazado, humillado, golpeado. Continuando. Ese día lo siento tan bien. ¿Recuerdan lo que les dije del hombre con barba que mi mamá besó en el parque? Ah, Ujú. bueno, ok. Sí, Dice el que comparó con el papá. papá y este Bueno, involucramiento. también dije que al llegar a casa me senté con mi padre y le toqué su cara. Recuerdo que mi padre sintió mi mano y me preguntó algo. Creo que supongo se le hizo extraño o tierno o no sé, pero yo sí recuerdo que mi madre estaba en la cocina. Entonces yo le dije a mi padre que por qué él no tenía barba, porque a mi mamá le gustaba darle besos o él también como el señor en el parque, al que ella había dado un beso y luego lo que ella me dijo. Al terminar de decir eso, mi madre me llamó a mi cuarto y yo fui. Al verla, vi su mano tenía una cuerda, mi cuerda de brincar, doblada. Entendí que lo que dije no debía haberlo dicho. Recuerden que los niños tienen una inocencia y no la capacidad de filtrar esto no debo de decir o esto sí. Esta niña
estaba haciendo una reflexión interna, un análisis, una deducción para saber, El motivo. entonces, ajá, quería cuadrar esta información. Pues ¿a quién le pregunta a un niño? Si no es a la maestra, Es es a sus a papás. los papás o a las personas cercanas. A ella. Ujú. No Mm. era culpa de la niña, evidentemente. Mis lágrimas empezaron a salir de mis ojos. Ella me vio y me dijo, entra, quítate el vestido y te hincas ahí. Ya sabía lo que iba a pasar. Discutir o pedir o suplicar no iba a servir de nada, así que lo hice. Solo recuerdo el tener mi espalda desnuda y estar hincada. Y al ella levantar la mano con la cuerda doblada, solo escuché una voz detrás de ambas y que me decía, aquí viene el nombre de la seguidora, pero pues omitiremos el nombre. Ve al patio. Y al levantarme y salir corriendo, vi que era mi padre, que tenía agarrada la cuerda. No puedo recordar qué pasó, más solo estar en el patio abrazada a mi perro muy fuerte. Dice, para esto estábamos en busca que mi padre nos compró. Acá empezamos otra serie de abusos y físicos, y nuevos y repetitivos. Hay infidelidades nuevas. Creo que aquí hace referencia como no recuerda qué pasó de este lapso y cambiaron como de casa. Sí, evidentemente hay un trauma, una especie de bloqueo, donde a veces pierdes lapsos de etapas. O Tiempo, ¿no te sea, acuerdas? me acuerdo de primero y segundo de primaria y luego ya me acuerdo hasta la secundaria o me acuerdo hasta sexto, ¿sí? Si hay lagunas mentales y para esto ayuda mucho la terapia. En este caso sí es recomendable el tratamiento médico psiquiátrico por tantos abusos, por una depresión infantil de años, una distimia. Esto ya se vuelve diferente a una depresión, sino algo que ha sido de toda la vida, algo con lo que ya se trae y a veces no nos damos cuenta. Ok, continúa. Dice, mi mamá me dejaba con quien fuera, por irse con su nuevo amante. Un día me dejó en casa de un vecino, el cual estaba solo. Él hacía trabajos en madera. Recuerdo que había un cuarto con una mesa donde cortaba tablas. Recuerdo ver las herramientas, recuerdo ah, verlo entrar de repente, apresurado, y quitarse la ropa hasta quedar desnudo. Recuerdo que salí corriendo y sentir dónde me alcanzó, agarrándome mi mano, queriendo que no me fuera, y me aferré con mi otra mano al alejarlo. Me aferré también a la puerta para poder salir. Y no sé si fue una señora que escuchó o un ángel que me cuidaba, pero lo que fuera, se acercó a la calle y empujó la puerta, que de verdad no sé si estaba entreabierta o no, pero preguntó que si algo o no sé. Él me soltó y corrí fuera de esa casa. Bueno, pues quien haya sido y como fuera, por lo menos en ese momento tuvo una oportunidad. De salir. De aquí ya no platica más, termina su carta. En esta carta viene en dos partes. Ella nos platica primero sus abusos físicos, sexuales, y viene otra parte donde ella nos platica los abusos físicos. Vamos a trabajarlo y vamos a manejar los episodios en dos módulos. Este primero lo vamos a dejar hasta aquí y hablemos de las situaciones psicológicas, las consecuencias psicológicas que pasan ante el abuso infantil. Este abuso infantil trae conductas Destructivas. autodestructivas
por eso vemos en ocasiones niñas, niños desde los 9 años, quinto de primaria, cuarto de primaria, haciendo el cutting, ¿sí? Autolesiones. Autolesiones, sobre todo se acentúa en la adolescencia. Y siempre decimos, esto es un grito desesperado donde ya lo habló, ya pidió auxilio y no ha sido escuchado. Hasta que a veces, sobre todo en las escuelas, los amiguitos se dan cuenta y le avisan a la maestra, a la psicóloga de la escuela, trabajo social. Me pasó en muchas ocasiones que maestros me decían, cuando yo trabajaba en la secundaria, Lili, alcancé a percibir a una niña que traía cortes, le pregunté y pronto se tapó. Entonces, bueno, maneja la situación. Ya hacíamos cuestionamientos, preguntas, citábamos a los papás. Muchas veces los papás minimizaban esta situación. Imagínense que esta adolescente era nuestra escritora. Claro que la mamá sabía lo que pasaba. Claro que la mamá sabía por qué motivo ella lo hacía. ¿Iba a hacer algo la mamá? No. No. Como dijo ella en su escrito, ella le valía con tal de irse con su pareja de ese momento. Con sus múltiples parejas amorosas. Por eso a veces a los amigos, la escuela es para muchos su momento de salvación. Sí, sabemos que también se da el acoso, la violencia en las escuelas. Ese es otro tema, dijo Dani. Pero también para muchas otras infancias, adolescencias, es el respiro. Es la paz. Luego, bueno, me ha tocado mucho escuchar esa frase de, es que no entiendo por qué mi hijo está muy a gusto con sus amigos o por qué está con sus amigos, porque siempre quiere estar con ellos, porque a veces es un escape de todo lo que se vive. No, no estamos diciendo que todas las situaciones en casa sean así, pero tú no sabes qué herramientas tiene tu hijo para afrontar ciertas cosas. Y el hecho de que se sienta escuchado por alguien de su edad, de que no se sienta solo o no se sienta juzgado, juega un rol muy importante en eso. Recuerden que hay consecuencias como estas que estamos hablando del cutting, una sobresexualización en la infancia, donde hay niñas que ven al tío o a niños más grandes y se sientan en las piernas y quieren besar. Esa es una hipersexualización. O se visten de manera coqueta. Sugerente. Sí, y tú dices, ay, es que es una niña, ¿cómo puede ser eso? Sí, porque es una niña hipersexualizada. A mí me tocó mucho, pero de niñera. La ropa que tenían los niños chiquitos, yo decía... ¿Y quién compra esa ropa? Estamos de acuerdo, porque ¿verdad? decía la mamá, es que se ve muy coqueta. Y desde ese comentario, mamá... pues sí se ve muy coqueta, pero no se ve para su edad. ¿Y quién le compró? Como niñera me tocó ver muchas cosas. No estamos de acuerdo y Dani no me dejará mentir en estas pasarelas infantiles donde que si les arreglan los dientes, no las he visto tanto en México como en el extranjero, donde el diente perfecto, El bronceado, sí, el maquillaje, la pestaña, el peinado. Donde coartan una infancia inocente. ¿Y a dónde nos lleva? De pronto a una indefensión aprendida que ya habíamos dicho, a trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, atracones, a niños y adolescentes que no interiorizan la información, sino solo la van viviendo y no la llegan a interiorizar desde la infancia. Aquí me queda claro que esta niña sí la interiorizaba porque ella se perdía, porque ella se cuestionaba. Ella decía como que esto no cuadra. Ajá. Hay adolescentes que vivieron esto y no pueden. Y hasta la adolescencia es cuando viene como, me cayó un 20 de... ¿Cómo que esto no está bien? En una clase donde te enseñan los aparatos reproductores, lo que son las violencias, y entonces para muchos es, ¿cómo? Entonces eso no estaba bien. Había un caso, no sé si ya lo hemos platicado aquí, donde una chica estaba en la universidad
Y entonces al escuchar hablar de sus amigas con sus novios, pues tener intimidad y pues cosas de novios adultos, ella empezó a interiorizar la información, estamos hablando de la universidad, y entonces ella cae en cuenta que lo que su papá hacía con ella no era por amor. Ella entendió que eso no estaba bien. Su papá le hizo creer que así los papás amaban a las hijas. Demostraban. Así lo Pero, o demostraban. sea, Y jamás ella lo interiorizó. Imagínense darse cuenta a el esa choque edad. emocional. ¿Sí? Eso es interiorizar la información. No todos tenemos el mismo proceso cognitivo. No todos lo hacemos en la infancia, en la adolescencia. Ella lo tuvo que hacer hasta la Hasta la adultez. Sí, sí. ¿Sí? Hasta que ella como que empezó a hacer este check de decir, ah, caray, ¿Cómo? o sea, lo que hace uno con sus papás lo hace No. también con las parejas. Ojo, espera, y aparte déjate de eso. Yo creo que también fue esto de que las amigas o las relaciones cercanas empezaron a platicar de no, pues es que hago esto, pasa esto, o situaciones en Ujú. concreto, que es cuando dices, ¿cómo haces lo mismo con tu pareja que con tu papá? Sí, sí, o sea, era un cuestionarse cosas que ella empezó a interiorizar a esta etapa, a esta edad. Volvemos con las De la situaciones que historia. puede haber, miedos, terrores nocturnos, regresiones. Estas Ujú. regresiones van sobre todo a El control de esfínteres. el control de esfínter, exacto, micción, pipí, Ujú. popó, hacerse en el pantalón, en las camas. Um, Ojo, no nada más es un factor, porque Son también muchos. nos han llegado papás muy preocupados de, oye, mi hija se está haciendo, perdón, se está haciendo pipí en las noches, Ujú. ¿crees que pueda traer algo así? Una situación de abuso. Ojo, Y no, no hay más cosas. siempre es esto, ¿sí? Hay factores, primero mandamos a hacer una valoración médica que no traiga una infección, que el sueño no sea muy profundo, que si ya lo había controlado de cierta edad. Hay muchos factores. También el estrés en las Implica escuelas que mucho. están pasando a veces los niños, también es eso, un Es, factor. es por eso que se recomienda que asistan o acudan primero a que se cheque. Ajá, No primero actúen, físicamente. Sí, no, no siempre es abuso, ¿sí? que está bien que tengan como esta alarmita de decir, ay, algo Claro, pasa, porque pero evidentemente sí está pasando algo, hay que pero no verlo de una siempre manera. solo es abuso físico en ese sentido. Empiezan terrores nocturnos, miedos, dejar de jugar, dejar de emocionarse, dejar de comer o comer en exceso. Recuerden que esto está ya, también lo hemos dicho, la ansiedad no se presenta igual en los menores. No, y también viene esta otra parte de ya no querer estar en casa Ujú. o hacer muchas otras cosas más. Decías tú, dejar de jugar, a veces juegas hasta de más para estar o evitar como ciertos contactos con. Y papás, siempre escuchen y hagan caso cuando digan, yo no quiero ir con mi primo o mi prima, no O quiero ir el con el tío, tío. la abuela, la tía, por favor. Son nuestras banderas más rojas e O esto de intensas. yo no quiero saludar de beso ni de abrazo. Ujú. Que creo que es algo que es como ya muy arraigado el tienes que dar beso y abrazo cuando llegues y saludas. No, solo Dale, decir dale a tu hola, abuelito, adiós, dale a bye, tu abuelita. vámonos. Porque nosotros no sabemos si el niño se sienta cómodo con estas acciones. Creo que todos, incluso más los niños, somos sensitivos a decir, uy, como que este abrazo no me lo están dando Ujú. de buena manera, por decirlo de alguna forma, o siento este abrazo diferente, Chequen, extraño, chequen a sus incómodo, hijos. Los niños son muy sabios porque ellos abrazan o ellos rechazan. repelen. O Puede ser sea, a veces porque estén enojados, porque sí, no quieren, son porque muchas anden en el cosas. berrinche. Pero cuando ya lo detectas con la misma persona dos, tres veces, Ya no es normal. no a fuerzas, no forcen, ¿sí? Y bueno, también llega a haber fobias repentinas, ¿sí? Es que ya no tengo miedo a subirme al camión, ¿sí? O tengo miedo a comer ciertas cosas. Como que si luego, pero si antes lo hacías, o sea, si lo comías, que, o sea, porque ya no te Ujú. gusta. Y más que el porque ya no te gusta, ¿qué pasó?
que tienes. ¿Desde cuándo? Esos cambios pequeñitos que tú ves en tu hijo que dices, es que tú no eras así, a veces sí son una señal de que algo pasa. Y aquí nos estamos dirigiendo a posibles padres protectores. Pero ¿qué pasa, Dani, cuando el padre protector es como la mamá de nuestra escritora? Que ella Mm, no va, o sea, por más que vea todo esto, ella no va a hacer nada. Aquí estamos hablando de que a quién protege. Sí, porque evidentemente no es el niño. Aquí más bien te vamos a hablar a ti, adulto, que nos estás viendo. Si has vivido o te has enfrentado a ti en esta situación de indefensión, pues haz algo por ti, haz algo para ti. No estás solo. Alguien te descuidó, alguien te lastimó, pero también tú puedes cuidarte. Tu infancia no puede marcar en su totalidad. ¿Quién eres? Exacto. Y te digo, volvemos a esta frase que dije en algún momento, amigos, que me la dijo el psiquiatra. Yo no sé dónde la sacó él, pero me la dijo a mí el psiquiatra. Sé ese adulto que tú necesitaste cuando eras niño. Uh-huh. Y sánate. Y más que ser ese adulto, trata de ser la mejor versión de ti para poder ser la mejor versión para alguien más. Ojo, no estamos hablando solo de tu pareja, sino de tus hijos, de tu familia, de Aspecto, contexto laboral, quien sea que esté cercano de social. ti. Trata de ser esa mejor versión. Obviamente no siempre se puede, ¿no? A veces Pero necesitamos más. hay señales. Cuando ya no estás a gusto en el trabajo, cuando ya no te va bien socialmente, cuando en tu casa está todo hecho un relajo, cuando tus hijos te parece que ya no te quieren, que están muy berrinchudos, o tú ya estás muy intolerante hacia ellos, ojo para ti, ¿sí? Ojo ahí. Entonces, bueno, pues para todos los que nos están viendo en Facebook, en YouTube, en Spotify. TikTok y los que nos escuchan en Spotify, esperen a la segunda parte, no nos despedimos porque sigue abuso psicológico, Psicológico. psicológico emocional de esta misma escritora que nos compartió su primera parte. Nos vemos en el siguiente.